Adelante, doctor. Señores, tengan ustedes buenas tardes. Es hoy 14 de marzo del 2023. Son las 2 de la tarde con 31 minutos. Esta es la primera sala de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, conformada por los jueces superiores titulares, señores Oscar Elliot Alarcón Montoya, quien preside, Jorge Humberto Colmenares Cabero, y quien habla, Manuel Federico Loyola Florián. Dirigiré el debate en la audiencia convocada en la carpeta 3309 del 2021. Seguida contra Jara Castañeda, Helen Herrera Llanos Manuel Alfredo. Es materia de impugnación el auto que declaró infundada la solicitud de declaración de imputabilidad y mi imputabilidad, y presumo, por tanto, infundada la conversión del proceso a un proceso de seguridad. Bien, vamos a acreditar las partes, señor fiscal. Buenas tardes, señores magistrados, señor abogado defensor y todos los presentes. Por el Ministerio Público, Michael Mego Tarrillo, fiscal de la Primera Fiscalía Superior de Apelaciones de la Libertad. Abogado. Señores jueces, como abogado defensor, concurre a esta audiencia el abogado Omar de Lama Dioses con registro local 4154 y demás datos señalados ya en el proceso. Bien, declaramos instalada de forma válida esta audiencia. Señor abogado, se le va a conceder 10 minutos para que justifique su apelación. Puede proceder de manera inmediata. Sí, señor juez. Señor juez, esta defensa concurre para que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 75 del Código Procesal Penal, que taxativamente señala que cuando exista fundada razón para considerar el estado de inimputabilidad, teniendo como único requisito que existan indicios de una enfermedad psiquiátrica, ojo, indicios, es que debe llevarse a cabo un proceso de seguridad en contra de mi patrocinado por los siguientes fundamentos. Mire usted, señor juez, existe ya aceptación de todas las partes que mi patrocinado es un paciente bipolar, que no se ha presentado recién en este proceso, sino que por el contrario, desde la carpeta, conforme se verifica en la carpeta fiscal, desde el tomo 3 folios 519 en adelante, hacia atrás, porque es el primer folio de esta carpeta, de esta historia clínica. Mi patrocinado fue detectado en el año 2008 con bipolaridad. En el año 2008 tuvo su primer internamiento como bipolar en el Hospital Regional Docente en ese entonces, porque estaba en fase maníaca. Ojo, primera oportunidad. Luego de ello, señores magistrados, también está determinado que existe un proceso penal 5390, donde estando 5390-2017, donde mi patrocinado, estando interno en el penal, por lo mismo, delito de robo agravado, hace nuevamente una fase maníaca y es hospitalizado nuevamente en este Hospital Regional Docente como bipolar. Su enfermedad está taxativamente acreditada. También en la carpeta fiscal existe el informe por parte de salud, la resolución número 018 del Hospital HBLERALL Salud 2021, donde los médicos de salud lo han declarado procedente la solicitud de invalidez total y permanente para el trabajo de don Herrera Llanos Manuel Alfredo, justamente por ser una persona con bipolaridad. Es así, señores jueces, que mi patrocinado en el mes de julio del año 2021 habría realizado una acción calificada como el delito de robo agravado. ¿Cómo son los hechos en concreto? Mi patrocinado habría manejado un vehículo en el cual se habría trasladado a personas que bajaban y amenazaban con una pistola o de juguete, porque es lo que se encuentra, para poder amenazar a estas personas y atentar contra el patrimonio. Pero la conducta que realizaba mi patrocinado era conducir este vehículo. Es así, señores jueces, que esta defensa, asumiendo después de la prisión preventiva, solicita que de manera inmediata se realice una pericia psiquiátrica para determinar en ese momento si la persona podía comprender el acto delictuoso de su acto y para determinar si existían indicios razonables de que al momento de los hechos no existía esta capacidad de comprensión y no podía realizar. Muy bien,
Nosotros, mis patrocinados, esta vez ya no cuentan con capacidad económica para nombrar un perito de parte. Es así que dejan todo a lo que es el Instituto de Medicina Legal. Y en el Instituto de Medicina Legal se emite la pericia realizada por el, ojo, no es por nosotros, sino lo realiza el propio Instituto de Medicina Legal, la evaluación psiquiátrica 018-209-2021. En esta evaluación psiquiátrica, bastante cercana a los hechos, lo más cercano porque se realiza entre el 7 de octubre y el 28 de noviembre del 2021, es decir, 3 meses después de los hechos, se dice que efectivamente es una persona, señala acá en las conclusiones, que presenta trastorno psicopatológico de enfermedad bipolar en tratamiento y con algunos síntomas aún presentes. El historial de documentos médicos indican que el investigado es portador de trastorno bipolar crónico con incapacidad total y permanente para el trabajo. Por tanto, presenta un trastorno mental denominado trastorno o enfermedad bipolar en el momento de la evaluación si haya con tratamiento. Al momento de realizar los hechos es altamente probable, ojo, altamente probable que la enfermedad psiquiátrica le impidiera conocer el carácter delictivo de sus acciones, pues le mantenía alejado de la realidad al no estar medicado y se había escapado de su casa. Una persona con trastorno bipolar es fácilmente manipulable e influenciable en el estado penal. No es su lugar como aún no recibe tratamiento. Y así termina concluyendo que se sugiere incluso a la supervisión. Como a la señora fiscal no le gustó esta pericia que se realizó a los 3 meses, ¿y por qué no le gustó? Porque el señor Holgado Minaya también había sido perito el año 2017, que ojo, no fue con la que se resolvió la determinación de inimputable, pero tenía, decía ella, parecido. Sin embargo, hasta la fecha no ha pedido la nulidad, no ha pedido la exclusión y es una pericia totalmente válida. Como no le gustó la pericia, pidió que se haga una pericia en Lima, la cual se nos impedía que nosotros participemos, porque justamente si se cuestiona que la persona no había dicho o que se había aumentado, entonces nos negaban la presencia y en todo ese tiempo la juez del 7º juzgado terminó ordenando que lo realice el hospital regional. En el hospital regional lo atiende el doctor Ray Plasencia. Pero ¿cuál es el problema del doctor Ray Plasencia? El doctor Ray Plasencia emite un informe no conclusivo, una pericia no conclusiva, porque en su pericia señala lo siguiente. Dice, el paciente presenta el diagnóstico de trastorno afectivo bipolar actualmente estable, además presenta un trastorno de adaptación. El trastorno afectivo bipolar tiene diversas fases. Y termina diciendo él que quizás por la capacidad de cómo se habría planificado, podría no haber estado, podría haber estado consciente de sus actos. Sin embargo, en la parte final de este mismo documento y que se ha hecho mención y se ha utilizado, señala, los datos recabados no permiten asegurar con completa certeza si el imputado se encontraba alejado de la realidad. ¡Duda! Él no concluyó y genera la duda. ¿Y la duda a quién le favorece, señores magistrados? ¡Al reo! Vuelvo a repetir, los datos recabados no permiten asegurar con completa certeza si el imputado se encontraba alejado de la realidad en el momento de los hechos en mención, pero a propósito del relato dice que del paciente, él estuvo fuera de la realidad en el 2019. Señores magistrados, eso se llama duda, y la duda constitucionalmente favorece al reo. Entonces se convoca a una audiencia. Y en la audiencia, los 2 médicos se ratifican en sus pericias. Número 1. Número 2. Los 2 médicos aceptan algo que es sumamente importante. La pericia se debía de realizar lo más cercano posible. Y le hago la pregunta aquí a todos. ¿Cuál de las 2 pericias es lo más cercano posible? La de Holgado Minaya, que se da en el mismo octubre-noviembre del 2019 a 3 meses de los hechos, o la que realiza el doctor Ray Plasencia, que se realiza el 18 de noviembre del 2022, un año con 4 meses después de los hechos. Entonces, definitivamente, quien lo evaluó más cercano a los hechos terminó siendo el doctor Holgado Minaya. Luego de eso, señores jueces,
tenemos acá de que no solamente existen los informes de Ray Plasencia, del doctor Ray Plasencia o del doctor Holgado Minaya, sino que mi patrocinado, producto de su enfermedad, viene constantemente manteniendo problemas en el INPE. Y es por eso que en el informe 780-2022 INPE que se ha juntado y en el informe médico 322-2022 INPE.17.131 área de salud, señores magistrados, señalan lo siguiente: que el informe médico detalla en la parte de trastorno bipolar manía con síntomas psicóticos, motivo por el cual le indican interconsulta psiquiátrica. Los médicos han determinado en el INPE que viene presentando fase maníaca. Y de igual modo, el segundo informe también señala trastorno bipolar manía con síntomas psicóticos. Señores magistrados, es más, solicito a su despacho que para resolver, mi patrocinado acaba de ser internado en el Hospital Lasarte hace 6 días, ha pasado una consulta por urgencia y se ha determinado que está en fase maníaca. Y si su despacho tiene fase maníaca con síntomas psicóticos, y si sus despachos tienen a bien a resolver, y si necesita esta prueba, solicitaría que se requiera de urgencia la copia de la historia clínica del Hospital Regional para que ustedes puedan resolver, del Hospital Lasarte Chegaray, de la ciudad de Trujillo, para que ustedes puedan resolver y puedan verificar el estado de salud de esta persona. Señores jueces, yendo ya a concluir, ¿qué es lo que requiere la norma? ¿O qué es lo que exige el derecho para que una persona sea pasado a un proceso de seguridad y no en un proceso común? No requiere certeza, requiere indicios. ¿Lo digo yo? No. Ustedes, esta misma sala penal, en el expediente 4244-2016, cuaderno 30, han resuelto, para bien, declarar nula la sentencia avenida en grado, una sentencia condenatoria, porque justamente del propio expediente se evidencia que existe una persona con trastorno esquizoafectivo, lo cual demuestra pues la necesidad justamente de que se pronuncie respecto de él. Señores jueces, ¿y por qué decimos que son indicios y no pruebas? Los llevamos a lo que se estableció en el recurso de nulidad 2129-2015 de la segunda sala penal transitoria. La segunda sala penal transitoria de la Corte Suprema de la República no resolvió en modo alguno el grado de certeza. En esta resolución que la hemos presentado también a su judicatura y que solicitamos se resuelva, se resolvió de lo siguiente. Sexto, de los actuados en el presente caso se observa lo siguiente. Primer indicio, respecto de la existencia, señalan ellos, primer indicio generado, la existencia de la enfermedad. Segundo indicio generado, los hechos cómo van sucediendo. Y así genera solamente en base a indicios, reitero, indicios. Y es que eso es taxativamente lo que señala la norma. ¿Por qué esta resolución venida en grado causa agravio? ¿Y cuáles son los agravios en concreto, señores jueces? La señora juez de primera instancia dice... Abogado, el tiempo que le concedió la sala ha vencido, le voy a dar un minuto final para que concluya. Sí, ahí que bien. Los agravios señalan que porque esta persona podía conducir, entonces estaba en capacidad de saber lo que estaba haciendo, cuando no observa que eso es un acto mecánico y no es un acto razonado. Y en segundo lugar, nos señala la señora juez que porque indica el doctor Ray Plasencia la posibilidad o capacidad de algunas o cierta planificación, entonces estaba en capacidad de saber el desvalor de la acción. Y ello no resulta así, señores jueces, porque justamente el doctor Ray Plasencia señala que debió ser evaluado inmediatamente, pero él no lo hizo. Y él no concluyó que haya certeza de que esta persona pueda estar realmente con la capacidad de entender el nivel o el desvalor de su acción. En tal sentido, señores jueces, es que esta defensa solicita a su judicatura que se declare fundada nuestro recurso de apelación y se ordene la inimputabilidad y por ende se transforme en un proceso de seguridad el presente proceso. Señor fiscal, al mismo tiempo. Gracias. Sí, señores magistrados, en primer lugar voy a dar lectura a lo que dice el artículo 75, Código Procesal Penal invocado por la defensa. Cuando exista fundada razón para considerar el estado de inimputabilidad del procesado al momento de los hechos, el juez de la investigación preparatoria o el juez penal colegiado o unipersonal, según el estado de la causa, dispondrá de oficio o a pedido de parte la práctica de un examen por un perito especializado.
efectivamente esta pericia se ha realizado y han sido efectivamente dos pericias, la del doctor Plasencia y la del doctor Holgado Minaya. El segundo inciso de este mismo artículo dice: recibió el informe pericial previa audiencia con intervención de las partes y del perito, si el juez considera que existen indicios suficientes para estimar acreditado el estado de inimputabilidad del procesado, dictará la resolución correspondiente instando a la incoacción del procedimiento de seguridad según dispuesto por el presente código. Como bien lo establece la señora juez en su resolución, luego de realizarse la audiencia correspondiente, si bien existen dos pericias en las cuales se deja expresa constancia que el señor imputado adolece de un trastorno de bipolaridad, esta circunstancia, señor, luego de realizado la evaluación de los peritos, no ha establecido que por adolecer de este trastorno de bipolaridad, el señor haya tenido alterada su percepción de la realidad el día de sucedidos los hechos. Porque si se establece que la percepción de la realidad estaba alterada o si su percepción de la realidad era distorsionada y consecuentemente no podría representarse bien la licitud o ilicitud de sus actos, evidentemente lo que corresponde es que se dicte el estado de inimputabilidad y se transforme el proceso común a proceso de seguridad. Ello no ha ocurrido. Y no ha ocurrido tal como lo establece la señora juez en su resolución, porque el perito Ray Plasencia Yasuda ha explicado el contenido de su pericia. ¿Y qué es lo que ha dicho? Que si bien es cierto el trastorno de bipolaridad sufre el imputado, un paciente que sufre este trastorno no necesariamente tiene la percepción de la realidad alterada. Única y exclusivamente, señores magistrados, este tipo de pacientes tienen la percepción de la realidad alterada cuando atraviesan por procesos psicóticos. Y en este caso no se ha acreditado esa circunstancia. No se ha acreditado que al momento de los hechos el señor, además de sufrir de trastorno de bipolaridad, tenía un proceso psicótico. Pero además este perito explica que es imposible que el señor haya estado en un proceso, en el momento de ocurridos los hechos, en un proceso de estado psicótico, porque según él mismo, con sus palabras, y ustedes pueden escuchar la explicación pericial, dice: de la documentación que se me ha presentado, de la complejidad del caso, de las circunstancias como han ocurrido, acá se ve que es un caso debidamente planificado, porque cuando lo evalúan al imputado, él incluso dice: yo me empecé a juntar con malas juntas en el 2017, sí estuve mal, y empieza a relatar, incluso a hacer actos de valoración de su conducta, diciendo que a él lo detuvieron porque única y exclusivamente conducía el vehículo, pero que él no participaba en el robo. Habla de los robos, habla de que ese tipo de robos lo planificaban con la finalidad de tener dinero para comprarse ropa, etcétera, etcétera. Y en el proceso, señor, que no viene al caso evidentemente, pero es muy importante, se ha establecido que el imputado que conducía el vehículo en el cual se produce el robo había planificado su participación porque altera las características del vehículo, le quita la farola al vehículo, le quita la placa, le quita los signos distintivos de las partes laterales del vehículo. Y en esa circunstancia, señor, es que el señor perito Plasencia dice que por este grado de planificación es imposible decir, primero, que haya estado en estado psicótico en ese momento, porque una persona en estado psicótico no puede planificar con esa calidad de detalle, y segundo, llega a la conclusión de que efectivamente el señor, al momento de haberse cometido el hecho, no estaba pues en un estado de inimputabilidad, en un estado de no representarse la realidad y no representarse que lo que estaba cometiendo era un hecho delictivo. Y a esa misma circunstancia se puede arribar a la conclusión de la pericia del señor Holgado Minaya, porque el señor Holgado Minaya, discrepando con la pericia de el señor Plasencia, que ha sido respaldada además también por otra pericia que se le ha practicado
al imputado por la doctora Vanessa Suárez, ya ellos concluyen de que un paciente bipolar solamente puede ver alterada su percepción de la realidad cuando atraviesa por un estado psicótico. Pero el doctor Holgado Minaya acepta determinados aspectos de las otras pericias, como por ejemplo que la persona puede estar alejada de la realidad cuando atraviesa dentro del estado de polaridad por estados de exacerbación o subida de ánimo o estados de depresión. Pero además dice él que en estos estados de exacerbación o depresión, la persona que sufre esta bipolaridad no tiene capacidad de planificar un acto, no tiene capacidad de estructurar una actuación. Y en este caso, por lo menos claramente es establecido que el señor ha planificado, ha actuado de una manera tal que revela que efectivamente pues tenía pleno conocimiento de lo que estaba realizando. Por tanto, señores magistrados, todo el razonamiento que se ha elaborado por el órgano jurisdiccional que nosotros encontramos no ha sido cuestionado por la defensa, no se puede subsumir dentro de los presupuestos de los incisos 1 y 2 esencialmente el inciso 2 del artículo 75 del Código Procesal Penal, y consecuentemente la decisión de declarar infundada la solicitud de declarar inimputable al procesado y no convertir, por tanto, el proceso común a proceso de seguridad es correcta, y nosotros como Fiscalía Superior consideramos que debe ser confirmada en todos sus extremos. 2 minutos finales, abogado. Sí, señor juez. Señor juez, no debe entenderse la bipolaridad como la no realización de actos. Se quiere dar aquí a entender de que una persona con bipolaridad no tendría que realizar actos que son mecánicos. Y lo que se cuestiona acá es que justamente en la bipolaridad lo que está en cuestionamiento es que no pueden hacer una valoración negativa del acto delictuoso. Ahí está el kick. Y eso lo han aceptado los dos peritos. Los dos peritos han dicho, las personas realizan los actos. Lo que no hacen es poder valorar ese acto. Entonces no pueden valorarlo, y justamente es donde, por eso es que termina el doctor Ray Plasencia, en que no puede concluir. Y no es que la de Holgado Minaya da la contra a lo que está, a la del doctor Ray Plasencia. Falso. El doctor Holgado Minaya ha realizado como parte del Instituto de Medicina Legal a los 3 meses, es lo más cercano. ¿Cómo una persona que pretende evaluar 1 año, 2 meses, 1 año, 3 meses después, podría determinar lo que sucedió en julio del 2021? Definitivamente que no. Número 2, señores jueces, es falso cuando se indica que el doctor Ray Plasencia ha dicho que sería imposible que no haya podido magnificar. Nunca se ha utilizado la palabra imposibilidad. Eso no es un argumento que esté sustentado ni en un acto, ni en la declaración, ni en un elemento que se haya presentado como indicio. Por último, señor juez, en el fundamento 5.10 de nuestra apelación, hemos hecho cada uno de los indicios que se han verificado desde el año 2008-2016, de ello lo realizado en el expediente 5390-2017. Y aquí termino con algo. Vanessa Suárez fue la psiquiatra que justamente fue de parte en ese expediente 5390-2017. Señores jueces, si en ese proceso nosotros está ya solicitada una medida de seguridad desde el año 2019 por 5 años, a la cual no nos hemos opuesto. Y lamentablemente, por retardos jurisdiccionales debido a la pandemia, que es entendible, y a fechas que no existen para el segundo juzgado de colegiado, no se ha podido llevar a cabo. Si esta audiencia se hubiera llevado a cabo desde el 2019, que estamos de acuerdo, Concluye, por favor. Termino, esta persona estuviera hoy cumpliendo una medida de seguridad, porque no resulta razonable que en un caso 5390 sea inimputable y en este caso sea imputable, señor juez, existiría una contradicción jurídica incluso allí. Eso es todo, señor juez. Gracias. Señor fiscal, ¿algo que agregar? Solamente sobre lo último, señor, el hecho que se le haya declarado inimputable en un caso, para este caso en particular no tiene mayor incidencia, digamos, no tendría relación. ¿Por qué? Porque el señor sufre de bipolaridad, y cuando la bipolaridad está controlada, el señor tiene la perfecta representación de la realidad. Y en este caso, que ha sido el que ha sido evaluado, el médico
Plasencia ha dicho que por las circunstancias particulares y por el diagnóstico que él tiene, no puede decirse que tenía alteración de la percepción de la realidad. Por tanto, no era inimputable. Y el artículo 75 dice, al momento de ocurrir los hechos, al momento de ocurrir los hechos, el señor no era imputable. Por tanto, nosotros consideramos que ese argumento esbozado por la defensa, la parte final, no corresponde y ratificamos nuestra posición ya planteada en nuestra primera intervención. Bien, ¿preguntas a la parte, colegas? Por mi parte, ninguno. Ninguna por mi parte. Bien, señor fiscal, sobre la información del señor abogado que existe otro proceso, el 5390 de 2017, por un hecho similar, robo agravado, artículo 168, me corrijo, 188, agravantes 189, incisos 3 y 4, primer párrafo, en donde se le habría declarado inimputable y convertido el proceso común a de seguridad. ¿Esa información es correcta o usted la rebate? Esa información es cierta, pero esa declaratoria de inimputabilidad no es está, argumentativo. Sí, quería ver no si está se basada rebatía en la estas información pericias en ni en sentido el de que informe de no los la quiero. respectivos peritos. Su valoración sobre si es relevante o no, sí la copié, pero usted no niega ese hecho entonces, ¿correcto? No, claro, sí, no. Correcto. ¿Cuál es el estado de ese proceso actualmente, señor abogado? Señor juez, está en juicio oral, se ha reprogramado en 4 oportunidades, ninguna de las causas imputable a nosotros. Sí, fue por la pandemia y otro se quebró el juicio y en 2 procesos más no se ha llevado a cabo porque existían procesos de organización criminal. El cliente continúa con un curador procesal con inimputabilidad en ese proceso. Sí, señor juez, está presente su señor padre, que es el curador procesal. Está presente en esta audiencia. Correcto. Bien, vamos a deliberar en otro medio técnico.
Bien, señores, luego de la deliberación en otro medio técnico, esta sala superior ha llegado a una decisión unánime, la que en mi condición de juez ponente del caso me corresponde oralizar. Se trata, como saben, de un auto interlocutorio, dado cuenta con el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del ciudadano Manuel Alfredo Herrera Llanos contra la resolución que declaró infundada la conversión del proceso común a uno de seguridad en atención a la inimputabilidad del ciudadano imputado. Hay una inicial discusión, no vamos a repetir los argumentos de las partes que han quedado plasmadas en auto, pero ya hay una discusión esencial de carácter jurídico, y la sala estima necesario abordar esa primera discusión para luego justificar su decisión. Y es la necesidad o la interpretación que debemos aplicar del artículo 75, en particular del numeral 2, que ambas partes han leído textualmente, asignando manifiestamente interpretaciones discordantes. Ambas partes procesales reconocen y aceptan la existencia de antecedentes clínicos y un diagnóstico vigente sobre una distorsión psiquiátrica en particular, una condición de bipolaridad aceptada. La discusión central parte porque el Ministerio Público estima que no se ha podido determinar que para el momento de la comisión de los hechos, es decir, 16 de julio del 2021, este ciudadano tenía un proceso agravado de su problema de bipolaridad, de modo que lo convertía en inimputable. La defensa considera que sí es correcto. Y esa discusión pasa por la interpretación del concepto jurídico indicio. La defensa dice existen indicios y el Ministerio Público dice no existen pruebas para estimar acreditado el estado de inimputabilidad. Debemos responder entonces cómo interpretamos jurídicamente el concepto indicio. Y el indicio no es más que un dato, es decir, un segmento acreditado de la realidad, información corroborada, un hecho, dato. A partir de la valoración de los indicios, guión datos, guión hechos, es que se pueden arribar a determinadas conclusiones. En consecuencia, la solidez de la conclusión dependerá de el indicio y sobre todo del argumento valorativo, es decir, de la decisión inferencial. Allí se sostiene la razonabilidad o corrección de la conclusión a partir de la valoración razonada de una serie de indicios, guión datos, guión hechos. ¿Bien? En consecuencia, los indicios que ofrecen ambas partes y que ambas partes reconocen son los antecedentes clínicos del ciudadano, la declaración previa de imputabilidad en un proceso paralelo y dos, reconocimientos médicos, pericias psiquiátricas, suscritas por los médicos Plasencia y Holgado. Nos referiremos a ellos solo con sus primeros apellidos. ¿Sí? Entender que alguno de los dos peritos concluya, sin haber realizado valoraciones previas o coetáneas a julio del 2021, que en esa fecha se encontraba en un estado alterado de su condición psiquiátrica, no, sería excesivo. Es imposible técnicamente exigir que los peritos puedan concluir de manera absoluta que si para el 16 de julio del 2021 esta persona estaba o no en condiciones de internalizar, comprender el carácter delictivo de los actos. Lo que tiene que hacer la judicatura es verificar la información clínica que los peritos brindan y a partir de allí colegir, tal como lo señala el artículo 75.2, estimar. ¿Y qué es estimar, estimados colegas? Asignar valor, realizar conclusiones. Cuando más sólidas sean esos razonamientos, más justificado será la decisión. Vemos entonces
que los peritos Plasencia y Holgado coinciden desde el punto de vista clínico en que el ciudadano tiene un padecimiento psiquiátrico, al punto que ambos lo diagnostican. Hay coincidencia en el diagnóstico clínico del paciente, en este caso el acusado. Y que este diagnóstico clínico se ha presentado, se ha identificado y se ha tratado mucho antes de julio del 2021. Concluyen también de manera coincidente en que el estado alterado, el estado grave de esta condición clínica conduce a una inimputabilidad, es decir, a la imposibilidad de discernir o comprender el carácter delictuoso de sus actos. Nos dicen los dos peritos si para julio del 2021 ese estado alterado se presentaba. No, y no nos lo pueden decir porque no lo analizaron en esa fecha. Pedirle aquello y condenar a una decisión, como lo ha hecho el juez, de inestimación, porque los peritos no llegan a esa conclusión, es excesivo e irrazonable además. Corresponde a la judicatura, en base a las conclusiones clínicas, colegir, estimar, razonar, si en efecto es posible determinar que para la fecha la condición médica acarrea una inimputabilidad o no. Tenemos para esas circunstancias dos líneas argumentativas. La primera, la propia valoración de las dos pericias. Es decir, que en determinadas circunstancias, el caso que presenta este ciudadano desemboca, conduce, genera a un estado de inimputabilidad. Es decir, clínicamente es posible que su condición en un estado de exacerbación genere inimputabilidad. Y tenemos otro dato que es absolutamente relevante, a pesar de la opinión del Ministerio Público, y es que en este momento corre en proceso ante esta misma Corte Superior de Justicia una decisión firme, no impugnada, en donde otro juez ya declaró la condición de inimputabilidad al amparo del mismo diagnóstico. Para mayor referencia, el proceso, el delito, el hecho por el cual se le imputa es uno de similar naturaleza, robo agravado, ejecutado bajo los mismos o similares patrones. Se trata del proceso 5390 del 2017. Hemos, gracias al Sistema Integrado de Justicia, verificado que el día 11 de enero del 2019, el séptimo juzgado de investigación preparatoria declaró fundada la solicitud de declaración de inimputabilidad. Declara la inimputabilidad, convierte el proceso común en un proceso de seguridad y posteriormente se designa jurado. Esta sala unánimemente entiende que existiría una discordancia, una incoherencia en un mismo tiempo. Existan un proceso común y un proceso de seguridad en trámite, la misma persona, por hechos de similar naturaleza. Advertimos incluso que en esta decisión del 11 de enero del 2019 es pretérita, previa a los hechos, julio del 2021. En consecuencia, las conclusiones clínicas de los peritos Plasencia y Holgado, el abundante material de historial clínico sobre la dolencia psiquiátrica, la declaración previa de inimputabilidad permite a este tribunal superior colegir razonada y justificadamente que es altamente posible, plausible, que para julio del 2021 la persona se encontraba en la misma situación clínica que ya había sido previamente declarada. En consecuencia, estimamos que concurren en efecto las variables que regula el artículo 75, es decir, una cantidad importante de indicios que permiten estimar razonablemente el estado de inimputabilidad del ciudadano. Como obiter dicta, además, debemos responder a la alegación del señor abogado en el sentido de que, en efecto, la Corte Suprema tiene desarrollado que la sospecha, la duda razonable en este caso, es una sospecha pro homine, no pro societatis. Es decir, aún en el peor de los casos, existiendo una duda, que la tenemos de manera escasa nosotros, que para julio de 2021 esta persona se encontraba en un estado alterado de conciencia, esa duda, en el caso particular, lo favorece. Por tales consideraciones, esta sala de manera unánime declara fundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica y, por tanto, al haber verificado la existencia de indicios razonables sobre la inimputabilidad del sujeto por un estado alterado de la conciencia, declaramos
convertimos el proceso común en proceso de seguridad, debiendo seguir los protocolos regulados en el artículo 456 y 457 del Código Procesal Penal. Es decir, se devolverán los actuados al Ministerio Público si se encontrara en estado de acusación, para que éste convierta su acusación en una acusación de seguridad y se continúe con el proceso en tanto lo establece la ley procesal. Asimismo, por celeridad procesal, dado que la defensa ha expresado que en este acto se encuentra presente la persona que acepta ser designada como curadora, vamos a solicitar su acreditación para proceder directamente con su designación y juramentación. Señor abogado. Señor juez, deme un minuto. El señor de la emoción ha sufrido un tema personal. Un minuto, por favor, para que pueda tomar un vaso con agua. Bien. ¿De su nombre, señor? Señor, por favor, su nombre completo, su DNI, su domicilio. Mi nombre es Félix Manuel Herrera. No le escucho bien. ¿Podría acercarse un poco al micrófono, por favor? Señor magistrado, mi nombre es completo es Félix Manuel Herrera Otiniano. No lo copio. Señor abogado, ¿puede juez, darme su nombre? permítame. Sí, su nombre completo es Félix Manuel Herrera Otiniano. Félix Manuel Herrera Herrera Otiniano. Su DNI, señor. Otiniano. Su DNI. 17 90 70 38. 17 90 70 38. 38. Señor asistente, verifique por favor en un sistema de RENIEC la identidad del ciudadano, DNI 17 90 70 38. Finalmente, señor, su domicilio. Su domicilio, señor. Es en pasaje Paucartambo, número 156, urbanización La Intendencia. Información sobre la verificación de la identidad del ciudadano, señor. Sí, doctor, está bien. ¿Perdón? Solo un segundo, doctor, está que carga el Correcto. sistema de RENIEC. Mientras tanto, señor, la ley procesal me obliga a informarle de qué se trata la condición de curador. Entiendo que usted ya la conoce porque ha sido designado como tal en otro proceso, sin embargo, la ley me obliga a informarle. Dado que se ha declarado que el señor Herrera Llanos Manuel padece de un estado de inimputabilidad y en ese estado afrontará su proceso, siendo incapaz de representarse a sí mismo, la ley obliga a que una persona con todas sus aptitudes lo represente. A esta persona se le denomina curador. Usted responderá por él. Usted hará valer sus derechos. Esa designación, sin embargo, es voluntaria. ¿Entiende usted lo que es un curador y está dispuesto a ser curador en este proceso? Quien entiendo es su hijo, Manuel Herrera Llanos. Hable, sí, hable, señor. Mire, señor magistrado, yo no quiero libertad para mi hijo. No le he preguntado eso, señor, disculpe. ¿Acepta o no acepta ser curador de su hijo? Acepto. Sí, señor, acepto. Bien, siendo así, queda usted juramentado como curador en este proceso del señor Herrera Llanos Manuel Alfredo, a partir de la fecha. Gracias, puede tomar asiento. Se ha verificado la identidad, ya me lo había compartido, señor fiscal, ahí está. Bien, notificada esta decisión, señor fiscal, ¿algún pedido final? Una copia del acta, señor director de debate. Señor abogado. Copia del video y del acta en virtud de que vamos a pedir una medida de seguridad, señor juez, porque se necesita con urgencia. Correcto. Copia del acta y del audio al señor abogado que lo ha requerido para los fines que ha expuesto. Con esto, señores, la audiencia concluye. Tengan ustedes buenas tardes. Muchas Buenas gracias. tardes. Hasta luego.